Hola chicos, en este nuevo video vamos a hacer entonces una continuación de los conceptos fundamentales acerca de la manipulación de archivos en Java. En este caso entonces vamos a mirar algunos ejemplos de la utilización de la clase file. Bien, la clase file entonces perteneciente al paquete java.io provee métodos para obtener información acerca de un archivo o carpeta. Esa clase file también me permite entonces en este caso crear, modificar o eliminar archivos y carpetas. Los métodos más usados de la clase file son los que están listados pues a continuación, que son los más comunes. De todas maneras, les recomiendo entonces visitar la API más actualizada de Java para que verifique entonces qué tantos otros métodos están disponibles en la clase file. En este video entonces vamos a hacer un ejemplo, un demo de estos métodos que tenemos aquí listados, que son pues como decir, los más comunes. Entonces venimos aquí a nuestro editor, vamos a crear aquí un nuevo proyecto, Java with and Java Application, bueno, lo mismo, y le decimos entonces aquí file demo. Digamos que nos crea el método principal, sí, más rápidamente, pues para que nos evitemos esa parte. Y obviamente, bueno, yo voy a trabajar aquí, pues gran parte pues, del ejemplo lo voy a hacer directamente pues aquí en el main. Bien. Primero que todo vamos a utilizar una clase especial que es la clase JFileChooser. No implica pues una relación con la clase file directamente, no, sino en este caso este cuadrito nos permite el poder seleccionar un archivo que queramos analizar, sacarle las características pues de una manera pues mucho más agradable, mucho más gráfica, pero bueno, es algo pues adicional aquí. Digamos entonces aquí que voy a declarar un objeto llamado selección, ¿bien? E instanciamos el objeto de la clase JFileChooser, ¿bien? Instanciamoslo aquí con el constructor por defecto. Vamos a hacer después a una variable de tipo entero, le vamos a asignar lo que me diga selección.show open dialog. Vamos a abrir un cuadrito de algo para abrir o seleccionar un documento. Y le mandamos aquí, pues, él recibe como argumento, pues, la ventana padre. Nosotros no tenemos, pues, ventana padre en estos momentitos, entonces le mandamos un dis. ¿Ven? ¿Qué nos dice por aquí? Digamos aquí que, a ver, ¿qué pasó aquí? Seleccionemos nuevamente aquí, a veces sale error aquí, show open dialog, y le mandamos en este caso, pues, aquí perdón, null, no tiene ventana padre. Bien, listo, ahora sí, ventana padre null, no tenemos pues interfaz gráfica. Ok, entonces cuando la persona selecciona ya un documento y le dice abrir o ok, entonces eso me devuelve un valor numérico. Y con respecto a ese numérico, entonces hacemos un condicional. Entonces, si esa variable respuesta de tipo entero es igual a lo que tenga la constante de la clase de JFileChooser, la constante approve option, que básicamente entonces significa que eso es un cero, es cuando la persona da clic en sí o en OK, en ese cuadrito de diálogo, es porque la persona pues quiere analizar o quiere abrir ese documento. Realmente no es que lo vamos a abrir, sino que lo estamos seleccionándolo para poder sacar las características. Después de que ya entonces el usuario ha seleccionado el documento, entonces ahora sí, vamos a utilizar la clase file. Bien, llamemos entonces aquí a un objeto llamado FL y a ese objeto FL lo vamos a asignar como que, como vamos a hacer uso del objeto selección y de ahí vamos a utilizar el método getSelectedFile para que me devuelva, este método getSelectedFile me devuelve pues un objeto de la clase file y lo vamos a instanciar o a asignar directamente aquí el objeto FL. Entonces, dentro del objeto FL, pues ya va a quedar encapsulada toda la información del documento que queremos analizar. Simplemente ya es comenzar a utilizar los métodos que ya pues vimos en la diapositiva. Digamos que aquí tenemos que importar pues para utilizar la clase de file, pues el paquete java.io. Listo, ok. No es más. De aquí en adelante ya es comenzar a sacar información. Por ejemplo, algo típico. Yo quisiera, voy a hacerlo a punta de puros so. Entonces, yo quisiera en este caso, pues, que del objeto FL verificar si realmente ese documento, pues, existe o no. Pues, obviamente, pues, existe porque lo seleccionamos, pero como les decía anteriormente, en algunas situaciones nuestras aplicaciones de Java, pues, tienen que leer un documento externo, un documento de texto, un archivo CSV, como lo vimos en el video anterior. Entonces, hay que verificar si realmente el documento existe o no, porque si el documento no existe, pues no podemos hacer ninguna rutina. Y si el documento no existe, pues sacar un mensaje de error. Entonces uno podría decir, bueno, comencemos por el básico, es determinar, bueno, si realmente el documento existe o no, pues obviamente aquí me va a decir que sí. Entonces miremos cómo funciona hasta el momento entonces nuestra aplicación. Entonces mire, este es un show open dialog. Bien, lo que me está sacando aquí. Entonces ya uno va y selecciona, usted va y busca dentro de su directorio,
bien, dentro de su computador, pues cualquier documento que usted quiera analizar. Yo tengo aquí un documentico aquí de prueba, bien, que se llama manual. Es un documento PDF, listo. Entonces le decimos open y pues obviamente él me dice, mire, sí existe, obviamente true, ¿ok? Porque lo estamos seleccionando directamente. Miremos otros. Show, listo, system, perdón. Y entonces le decimos aquí FL. Utilizamos pues los métodos que tenemos allá, por ejemplo aquí, pues obviamente aquí al escribir el objeto y sale la ayuda, entonces aquí salen pues todos los métodos correspondientes. Voy a tratar pues de hacerlos como en orden como aparecen aquí. Can read, ¿se puede leer ese documento? Bien, si fuera un documento de texto, pues un archivo CSV, yo necesito saber pues si realmente se puede leer o no. Entonces, aquí me va a decir pues true o false. Miremos otro aquí rápidamente para no estar compilando tantas veces la aplicación. Otra vez, del objeto FL, yo quisiera saber si se puede escribir. Bien, pues miramos aquí, fl.cat can write, se puede escribir el documento. Miremos otro aquí. So, es básicamente como las propiedades, la información que sacar por las propiedades cuando uno le da clic derecho encima al documento, clic derecho propiedad, entonces básicamente saca esta misma información de aquí, por ejemplo. Ahora lo borramos, ¿listo? Pues para hacer pues, otro ensayo. Existe, bueno, ya probamos el método existe. El método getName me retorna entonces un valor de tipo string que me dice, bueno, tener el nombre del archivo o carpeta. Entonces, digámoslo aquí, bueno, quiero saber cómo se llama ese documento. getName. ¿Bien? Que también quisiera obtener entonces la ruta completa. Nuevamente aquí utilizamos del objeto fl punto get absolute path. Obtener entonces la ruta completa donde está almacenado el documento. Probémoslo hasta el momento ahí. Entonces me voy a meter aquí, corremos, listo. Voy aquí a mi escritorio y selecciono entonces aquí manual PDF. Puede ser cualquier tipo de archivo, PDF, Excel, Word, bueno, cualquier cosa. Digámosle Open. ¿Qué me dijo entonces por acá? Bueno, el primer true es porque existe. El segundo true es porque dice, ¿se puede leer? Sí. El tercer true me dice, ¿se puede escribir? Sí. Después me dice el nombre del documento, el método getName. Pues me dice que manual.pdf. Y el método getAbsolutePath, pues ya me trae toda la ruta completa donde está almacenado el documento. Yo aquí tengo redireccionado pues toda la información, el escritorio y mis documentos, lo tengo redireccionado pues a otra partición. Entonces por eso me dijo pues que escritorio y sale pues el nombre del documento. Miremos otra por acá, bueno, getAbsolutePath. La última fecha de modificación. Ojo con esta aquí, no es que salga pues el formato día, mes, año, no. Saca en este caso un valor en milisegundos. Ya con ayuda de métodos de la clase calendar, les recomiendo pues que miren esa parte, cómo pasar una fecha que está en milisegundos, pasarla entonces a una fecha ya pues que donde yo pueda obtener el día, el mes y el año de ese valor numérico. Entonces en este método, laxModify me retorna un valor de tipo long, que me representa pues la última fecha de modificación en milisegundos. Entonces digámosle por acá, so, y le decíamos entonces aquí fl.laxModify. ¿Bien? Probemos nuevamente aquí, que me diga, bueno, ¿cuál es la última fecha de modificación de ese documento? Nuevamente aquí, seleccionamos manual. Entonces me trajo todo este número. Entonces, ese número es el que después ustedes le pueden aplicar un objeto de la clase calendar, que es una clase pues también de Java, y permite entonces con base en este valor numérico pues ya sacar la fecha correspondiente a la última fecha de modificación, día, mes, año, horas, minutos, segundos, bueno, toda la parte pues de la fecha completa si quieren. Miremos otro más, el tamaño, length. Entonces, en este caso aquí me retorna el tamaño en bytes del documento. Ya uno después pues, puede hacer la conversión matemáticamente pues para convertir eso a kilobytes o a megabytes o a, bueno, cualquier otra unidad pues de medida que tengamos ahí. En este caso aquí le decimos, bueno, so, nuevamente, y le decimos fl.length, ¿bien? Tamaño del documento. Sigamos con otro, podemos compilando pues después. Este que me dice aquí, bueno, crear una carpeta, crear una ruta de carpetas, ahora lo probamos, ¿bien? Y también renombrar. Listo, entonces digamos hasta ahí en nuestra prueba. Entonces vengamos aquí y verifiquemos entonces cómo nos quedó. Entonces vamos, seleccionar nuevamente ese mismo documento de prueba, manual, y entonces me dijo, ok, entonces, bueno, última fecha de modificación y me trae entonces el tamaño en bytes. Entonces, básicamente esto es 2.836.000 bytes. Es decir, en este caso, pues casi que 2.9 megas. Más o menos ocupa, pues en este caso, ese documento. Si yo vengo y le saco las propiedades por acá, manual,
y le digo propiedades, me dice sí, básicamente 2.7, casi pues que, obviamente pues la unidad en bytes pues no va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, más o menos redondeando, entonces sería 2.7 megabytes, ¿ok? Bueno, eso es como los métodos básicos. Ahora vamos a mirar entonces cómo creamos carpetas, ¿listo? Entonces, para crear las carpetas, entonces lo voy a hacer pues como en otra rutinita por aparte, ¿listo? No necesariamente tiene que ser con este mismo objeto FL, ¿no? Ya el objeto FL que estamos utilizando aquí es para analizar las características básicas de un documento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso aquí? Yo voy a poner entre comentarios esta rutina, ya sabemos que funciona, y pues para poder probar lo otro, ¿no? Y que no estemos corriendo lo mismo pues a cada rato en este caso. Entonces, pongámosle por aquí. Bien. Entonces, aquí cerramos el método principal. Listo. Entonces, vengamos aquí y voy a crear un objeto de la clase file. Pongámosle aquí fl2. Listo. New file. Este sí lo voy a instanciar normal, pues, con base en el constructor que me recibe un argumento. Y vamos a probar en este caso, entonces, por ejemplo, el método de borrar. Bien. Entonces, para poder borrar un documento, tengo que crear un objeto de la clase file y mandarle la ruta completa donde está el documento. Ojo con utilizar ese método de let, porque en este caso, al borrar desde ese método, desde Java, un archivo, eso sí se borra totalmente. No va a la papelera reciclar, sino que se borra de uno. Si quiero eliminar un archivo, una carpeta también lo puede eliminar, pero la carpeta tiene que estar vacía, no puede haber documentos dentro de la carpeta. Entonces, yo quiero eliminar una carpeta con información o con archivos dentro de otras carpetas, me toca hacer un proceso pues de comenzar a eliminar archivo por archivo, dejar las carpetas vacías y por último, entonces ahora sí eliminar la carpeta que tengo ahí. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es como recursivo o iterativo ahí. Entonces, yo voy a hacer la prueba aquí con un documentico, ¿bien? Que tengamos aquí, por ejemplo, en el escritorio. No lo voy a hacer con este prueba porque pues me lo borraría de una y no ahorita pues para poder hacer las otras pruebas. Yo voy a crear un documentico aquí normal, ¿listo? Pongámosle aquí prueba, un documentico de texto, por ejemplo. Entonces voy a borrar este documento de texto, ¿ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Le digo, mire, vaya entonces a mi partición E, que es donde tengo yo pues mi escritorio. Voy a utilizar en este caso aquí una constante de la clase file que es el separator. ¿Qué me hace el separator? Me encuentra en este caso entonces cuál es el carácter separador entre las particiones y las carpetas. Generalmente pues aquí como me apareció por la salida, generalmente por ejemplo en Windows es la barra invertida. En Linux puede ser la otra barra normal. Entonces, dependiendo pues del sistema operativo que estemos corriendo la aplicación, pues el carácter separador va a ser diferente. Entonces, como la idea es que nuestra aplicación quede pues multiplataforma, lo mejor, lo más recomendable es utilizar pues las constantes para que automáticamente Java pues detecte pues cuál es el carácter separador. Después, ¿qué seguiría ahí? Pues listo, mi carpeta escritorio. Después, ¿qué seguiría ahí? Nuevamente, el carácter separador. Entonces, vamos obteniendo aquí el carácter separador. Después de ahí, ¿qué seguiría? El nombre del documento. Pues obviamente si esto estuviera metido en más carpetas, pues toda la ruta completa y vamos separando cada carpeta con el carácter separador. Listo. Y llamo hasta escritorio, pues yo lo tengo directamente en el escritorio y le digo, listo, bórreme entonces en este caso, no, perdón, no manual, sino prueba, ¿no? Prueba.txt, que fue lo que acabamos de crear ahí, pues para no borrar el que teníamos aquí de prueba. Listo, entonces ya creé un objeto en donde quedó encapsulada la información de este documento, prueba.txt, que la tengo en el escritorio. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle el método del delete. Entonces le digo aquí al objeto fl2 punto y ahí le puedo aplicar el método delete y borro el documento. Este método aquí entonces me retorna un booleano. El método delete retorna un booleano. Es verdadero si lo puedo eliminar y falso si no. Entonces visualicemos directamente esa respuesta que me da el método de let. Obviamente, pues ustedes ya lo pueden asignar una variable booleana y hacer un condicional y demás. Bueno, vengamos aquí, listo. Entonces, dígame directamente si se pudo eliminar o no. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Ya hemos puesto entre comentarios la rutina anterior, pues para no ejecutar eso, no lo necesitamos, ya sabemos cómo funciona. Entonces, vengamos aquí nuevamente y probamos aquí, listo. Entonces, ¿qué me dijo? True. ¿Qué significa? Pues que borró prueba. Si yo vengo aquí al escritorio, pues ya no existe. Y tampoco está en la papelera. Está vacía. Bien. Probemos nuevamente. Vuelvo otra vez y lo creo. Aquí, un documentico aquí.
prueba, listo, ya existe, no importa que esté vacío, que tenga algo, listo, pongámosle aquí Java con Java, listo, archivos, bien, ok, listo, guardémoslo, pongámosle guardar, ya tiene algo, vamos aquí nuevamente, ponemos nuevamente y quiero borrar ese documento, true, listo, vengo aquí al escritorio y ya no existe, ¿bien? Entonces, esa es una manera de borrar archivos o carpetas. Si esto fuera una carpeta, pues solamente llegaríamos hasta el nombre de la carpeta, pero como decía, entonces la carpeta tiene que estar vacía. ¿Ok? Entonces, esta es una rutinita pues, que me permite el poder borrar un documento. Bueno, póngame este comentario aquí para seguir probando las demás. Por ejemplo, también puedo crear carpetas o ruta de carpetas. Por ejemplo, en este caso aquí con el método mkdir o mkdirs. mkdir pues crea una carpeta y mkdirs crea una ruta de carpetas, una carpeta dentro de otra carpeta. Obviamente pues las carpetas pues van a quedar vacías inicialmente, ¿no? Ya después uno ya le puede meter información según sea el caso. Otra vez, creamos un objeto de la clase file, pongámosle aquí fl3 igual new, otra vez instanciamos un objeto de la clase file y le mandamos la ruta completa donde yo quiero crear la carpeta. Voy a copiar la misma de la anterior, SE y mi escritorio, más, aquí me faltó pues el nombre donde va a crear, digamos aquí, escritorio, bien. Otra vez, el archivo separador para separar, escritorio es una carpeta también, ¿no? Obviamente, entonces ahí que separo y voy a decirle, mire, quiero que me cree una carpetica llamada curso Java, ¿listo? Entonces quiero llegar hasta ahí, hasta darme la carpeta, no más. ¿Qué le digo después? fl3.mkdir. A mí me retorna un booleano, verdadero si se pudo crear la carpeta o falso si no. Voy a también directamente a probarlo aquí con el SO para que me diga si se pudo crear correctamente o no esa carpeta. Digámosle aquí mkdir. Faltó la F. Probamos entonces esta rutina de aquí. True, me dijo, listo, ya creé la carpeta. Vamos aquí a nuestro escritorio. Aquí me quedó la carpeta curso Java. Obviamente pues vacía, ¿no? No tiene nada, pero ya pude crear una carpeta desde Java. Asimismo, entonces yo podría decir, entonces creemos una ruta de carpetas. Ya curso Java ya quedó. Entonces, pongamos entre comentarios esta rutinita y voy a crear otro objeto. ¿Listo? Llamémoslo FL4. Igual. New y voy a meterle toda la ruta anterior porque ya existe. Entonces, digámoslo aquí, new y todo esto. ¿Listo? Para hacer más rápido aquí el ejemplo. Ya curso Java ya existe, por ejemplo. Y ahora, ¿qué le digo? Voy a crearle más carpetas por dentro. Entonces, carácter separador más, le digo en este caso, por ejemplo, archivos, listo, más otro carácter separador, más, y quiero terminar con una carpeta llamada clase file, por ejemplo. Le digámosle aquí, clase file. Entonces, mire que en este caso aquí, curso Java ya existe. Entonces, me tiene que crear la carpeta archivos y entre la carpeta archivos me tiene que crear la carpeta clase file. Bien. Nuevamente, entonces aquí le decimos so y entonces le decimos, mire, dfl4.mkdirs. ¿Listo? mkdirs. Lo mismo, si pudo crear toda la ruta completa de carpetas, pues me retorna verdadero, si no, pues me retorna falso. Otra vez, listo, me dijo true. Ahora, miremos nuestra carpeta. Curso Java, archivos, clase file y listo. Ahí ya quedó la ruta de directorios o de carpetas. Bien. Listo. Esa era pues la otra pues como muy común. ¿Y qué nos queda por hacer? Renombrar un documento. ¿Bien? Tenemos aquí en este caso nuestro método rename to. Entonces, ¿qué hace ese método? Me retorna me renombra un archivo. Entonces tengo que mandar en este caso aquí el objeto de la clase file donde está encapsulada la información de ese documento que yo quiero renombrar o cambiarle pues el nombre. ¿Ok? Entonces créame, vamos a decirle aquí, yo ya tengo, voy a renombrar este documento que tengo aquí, este que dice manual, y voy a colocarle manual de Java. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Nuevamente, creo un objeto de la clase file, fl5, y le digo, listo, new file. Vamos a instanciar el objeto file y le mandamos la ruta completa donde está el documento. Tengo la ruta aquí, por ejemplo, en este escritorio, tal cosa, más file separator. Copiemos hasta aquí.
Listo. ¿Qué me falta ahí? Mandarle el nombre del documento finalmente. Entonces, mi documento se llama manual.pdf. ¿Listo? Así es como se llama actualmente. ¿Bien? Y quiero renombrarlo con otro nombre, colocarle otro nombre. Entonces, ¿qué me toca hacer aquí? Entonces, me toca decirle, mire, file, otro objeto, fl6, listo. Le mando nuevamente todo esto, ¿bien? Instancio el objeto a sí mismo, como lo tenemos aquí, pero aquí le digo entonces, mire, se va a llamar manual de Java. Pues aquí tenemos la información del archivo actual. Y aquí tenemos la información de cómo va a quedar entonces ya renombrado ese documento. Entonces se va a llamar es manual de Java. Listo. ¿Qué hacemos entonces? Aquí le decimos fl5.rename to. Bien. Entonces voy a renombrar fl5 y lo voy a renombrar como ¿qué? Como fl6. Obviamente aquí rename to, ¿qué me dice? Listo. Entonces retorno un booleano para que usted sepa si pude o no renombrar correctamente ese documento o también carpeta, ¿no? También se puede renombrar carpetas. Verifiquemos aquí. True, lo pude renombrar. Miremos cómo se llama ahorita. Manual de Java. ¿Ok? Bien, ese ha sido pues un demo pues muy básico acerca pues de las funciones más utilizadas de la clase file. En próximos videos vamos a entrar entonces ya a la parte de creación y lectura de archivos de texto con las clases file reader y file writer. Bien chicos, hasta la próxima.